Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Omar desde la Ciudad de México. Hoy es 9 de junio de 2019. Te voy a presentar mi análisis principal para la semana que comienza. Como siempre, como desde hace más de 9 años, te voy a mostrar absolutamente todo lo que veo, todos mis gráficos, las zonas exactas en las que estoy esperando operar durante los próximos días, las razones que sustentan este interés, los criterios que estoy esperando para hacerlo, las precauciones que pienso que hay que tener y algunas alternativas adicionales para los day traders, para los position traders, etcétera, etcétera, etcétera. Si estás viendo este video en YouTube, solamente vas a ver un fragmento de mi análisis completo. Si estás interesado en ver todo lo demás, te inscribes a mi programa e inmediatamente vas a tener acceso a ello. Aquí abajo está el link. La semana pasada y la semana antepasada, el dólar americano parecía estar dando señales de un desplome importante. Sin embargo, en ese momento no teníamos los elementos que ahora sí tenemos. Es muy fácil que los que desde aquel momento estaban cantando que el dólar americano se iba a desplomar, hoy podrían decirme, te lo dije. Sin embargo, eso es solamente una adivinanza. Si hace 15 días alguien decía el dólar americano se va a desplomar, está a punto de desplomarse, es solamente porque estaban adivinando lo que venía. Ahora sí tenemos razones para saber, no solamente para entender lo que pasó, sino también para saber que este movimiento puede tener una continuación muy importante. Estos elementos ocurren dentro del entorno macro en el que nos encontramos. Seguimos metidos en un entorno de aversión al riesgo, seguimos incluso metidos en un entorno de muy baja volatilidad, comparada obviamente con otros momentos o con otras épocas. Sin embargo, sí es verdad que ahora tenemos información adicional. Han cambiado algunas cosas y eso es exactamente lo que voy a explicarte a continuación. Número 1, los treasuries. Échale un ojo a los gráficos de los treasuries. El marcador nominal es el de los treasuries de 10 años y cerró la semana en 2.08%. Estamos en mínimos importantes. No son mínimos históricos, obviamente, pero sí son mínimos que no habíamos visto este año. Y eso, por supuesto, es un indicador muy relevante acerca del sentimiento del mercado en general, de los mercados financieros, hacia el dólar americano en particular. Número 2 y todavía más importante, esta semana los Fed Fund Futures, que son es este instrumento en el que se reflejan las apuestas del mercado acerca de la política monetaria futura de la Reserva Federal de los Estados Unidos, están apostando, escucha con atención y si no estás sentado, por favor siéntate porque es sorprendente. Están apostando a un corte de 75 puntos base en las tasas de interés de la Reserva Federal. ¿Qué significa eso? Significa básicamente que el mercado está esperando en lo que resta de 2019 3 cortes. Esto es impresionante porque si cuentas no tenemos muchas reuniones en las que el Banco Central de los Estados Unidos pueda hacer semejante cosa. Ahora, esto tiene una doble cara y te voy a decir por cuál apuesto yo. La primera, obviamente, es que la Reserva Federal se está viendo obligada a cambiar de manera drástica su perspectiva y por ende los movimientos futuros de la Reserva Federal y que el mercado lo está leyendo correctamente. Yo apuesto por la segunda perspectiva y es esta. El mercado, por supuesto, está tratando de anticiparse y justo porque se trata de mera especulación, tiene que estirar el extremo, es decir, tiene que apostarle al caballo más lento porque es el que da más dinero, ¿me explico? En ese sentido, entonces, está poniendo una expectativa acerca del número de cortes de tasas de interés muy, muy alta, lo que, por supuesto, en primera instancia, arrastra al dólar americano hacia abajo, pero como hemos visto en muchos otros momentos, como hemos visto siempre, cada vez que hay una expectativa de esa naturaleza, de ese tamaño, y por razones obvias no se puede alcanzar, obviamente termina por compensarse. Lamento sonar demasiado técnico o innecesariamente académico, pero son los procesos homeostáticos naturales de los mercados financieros. Lo voy a decir con otras palabras, obviamente, para hacerlo mucho más accesible. Son los procesos en los que el mercado se compensa a sí mismo de manera natural.
Es muy raro que veamos movimientos así catastróficos, apocalípticos en los mercados financieros, porque el mismo mercado tiene mecanismos para autorregularse. Sí es verdad que un día podemos ver a un instrumento financiero tocando o besando el infierno, pero no lo vemos en el infierno de la noche a la mañana, a menos que algo muy grave pase. Y entonces me parece que esto va a ser muy interesante, obviamente, de aquí a que se acabe el año. Tenemos ya en la cabeza una expectativa altísima para los próximos 3 movimientos de la Reserva Federal. A ver, los próximos 3 movimientos en donde haya cambios en las tasas de interés. ¿Se espera que la Reserva corte sus tasas? Sí. ¿Se espera que corte 3 veces? No. Aunque los Fed Fund Futures ya lo estén apostando de esa manera. ¿Me explico? Ahora, si lo alcanza, obviamente vamos a ver al dólar sufrir de manera drástica. Ok, más o menos, porque obviamente los otros bancos centrales tampoco nos están dando pistas para entender o para suponer que el dólar le alcance la gasolina para hundirse de manera apocalíptica. Y aquí va entonces el comentario final que quiero hacer al respecto. Lo he explicado desde hace meses. Los fundamentales en el dólar americano se cocinan en otra olla. ¿Por qué? Porque es la divisa que rige la inmensa mayoría de los movimientos en el mercado. Y en ese sentido, entonces, siendo el eje de todos los movimientos, tenemos que considerar que los fundamentales provenientes de los Estados Unidos tienen un significado ligeramente distinto a los fundamentales que provienen de otros lugares. Dicho de una manera más práctica, si sabemos que el banco neozelandés, por poner un ejemplo cercano, que el banco australiano está pensando en seguir cortando sus tasas de interés, entonces es razonable que se desplome de manera sistemática y consistente en contra de todo, tanto del dólar americano como de cualquier otra divisa. Sin embargo, cuando sabemos que la Reserva Federal va a cortar sus tasas de interés, y hasta este momento no lo sabemos, es la hipótesis del mercado. La Reserva Federal todavía no nos dice nada al respecto y no nos ha mandado ninguna señal al respecto. Quiero que quede claro eso. Pero vamos a suponer que supiéramos que la Reserva Federal está lista para cortar tasas de interés, de comenzar un ciclo de corte de tasas de interés. Evidentemente tenemos razones para vender dólares americanos, pero recuerda que hay que comprar algo más. Y si no tenemos razones para comprar otra cosa, entonces la depreciación del dólar americano se compensa, se amortigua de manera consistente y sistemática. Eso es muy importante considerarlo. No es lo mismo tener la certeza de que un banco central, que no es la Reserva Federal, está cortando tasas de interés, que sepamos que la Reserva Federal está cortando tasas de interés. Se cocinan, insisto, en una olla distinta y en una cocina diferente, ¿vale? Bueno, después de este breviario cultural patrocinado por la Asociación Mundial de Tasas de Interés, anónimas, ve el gráfico del índice del dólar americano. Te dije, el dólar americano podría caerse hasta aquí, vaya, incluso hasta acá, y no pasaría nada. Observa lo que pasó. Llegó hasta acá abajo y rebotó de manera drástica. Eso fue el miércoles, ¿ok? Sin embargo, el jueves, en parte con este sentimiento antidólar americano y a eso sumándole otros elementos que tuvimos en otros lares, específicamente el jueves el del Banco Central Europeo y el viernes los números de empleo, esto terminó incluso por romper la zona de soporte que yo había marcado como la última línea en el desierto. Técnicamente, la última línea es la EMA de 200 periodos para mí. Está a punto de romperla y sería razonable que pudiera romperla y entonces ya entraríamos a otra banda. Ya entraríamos, lo voy a decir de esta manera, a otro rango en el índice del dólar americano. Como ves, yo tengo en este momento una zona de soporte en el 96. Yo creo que si esto llega a romper, no faltaría mucho para que rompiera la zona del 96 y entonces lleguemos a otra banda conocida entre el 95-20 aprox y el 96 aprox, ¿vale? Lo que obviamente plantearía un entorno muy interesante. La otra cosa que hay que considerar es que viene el verano. Es normal que en el verano, a pesar de todo, tengamos rangos bien establecidos.
Sé que las cosas han cambiado en años recientes, lo he dicho en años anteriores. No es el mismo, los veranos que tenemos hoy en día no son los mismos que yo tenía en el mercado Forex hace 8 años, hace 9 años, hace 10 años. Sí han cambiado las cosas de manera significativa. Sin embargo, aún así, lo que provoca el comportamiento natural del mercado durante los veranos sigue presente. Los traders se van de vacaciones y la volatilidad se espera se reduzca todavía más. Lo voy a decir con otras palabras para ser más claro. El volumen se va a reducir significativamente, lo que obvio tiene un impacto en la volatilidad. Y es razonable que los movimientos impulsivos sean todavía más impulsivos al haber un menor volumen en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, en este momento todavía no estamos en el verano, pero sin duda ya podemos prever cómo va a ser el verano y por dónde debería estar el dólar americano y obviamente el resto de las divisas durante la época veraniega vacacional. Bueno, hasta aquí el gráfico del dólar americano. Cualquier rompimiento de la EMA de 200 yo ya lo consideraría como una señal claramente bearish. ¿Eso quiere decir que en este momento todavía no lo estoy viendo así? Exacto, todavía no. Todavía no voy a vender dólares americanos en todos lados. En un momento más te lo muestro. Sí hay lugares en donde me interesa vender dólares americanos, pero no en todos. Definitivamente no en todos. Piensa en el euro, en el Aussie, en el kiwi. ¿Te interesa ahí vender dólares americanos? A mí no. Obvio, contra el dólar canadiense, contra el yen, tiene mucho más sentido y tiene mucha más coherencia, dada la conexión entre el dólar americano y el resto de divisas. Bueno, hasta aquí el dólar americano.